Hola, explorador de ideas. ¿Te has preguntado cómo absorber conocimiento a fondo sin sentirte abrumado? Bueno, pues estás en el lugar correcto. Aquí nos sumergimos en un montón de información, la exprimimos, sacamos lo esencial y te lo presentamos de forma amena y digerible. Es como un atajo para ser un experto, pero sin la parte aburrida. Exactamente. Hoy nos vamos a sumergir en el primer capítulo de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Ah, Becker. Un clásico. un clásico. Y vamos a explorar esa introducción sinfónica donde básicamente nos presenta a todos estos personajes que viven en su cabeza. Sí, es como si nos abriera la puerta a su mundo interior. No. Nos presenta a los hijos extravagantes de su fantasía que habitan en su mente esperando ser plasmados en palabras y mostrados al mundo. Y aquí está el meollo del asunto, la tensión que vamos a explorar hoy, la lucha que siente Becker entre esta avalancha de ideas y lo difícil que es expresarlas con palabras. Uf, una lucha que seguro que a más de uno no suena verdad. Totalmente. Empezamos fuerte, no, con esa imagen de la mente de Becker como un lecho de amor de la miseria. Sí, una imagen potentísima, un lugar fértil donde las ideas nacen sin parar, pero tantas que él siente que jamás podrá darles forma a todas. Es como si tuviera una familia enorme de ideas y no pudiera cuidar de todas, ¿no? Sí, sí, como esos padres que les encantan los niños, pero se les va un poco de las manos. Exacto. Imagínate, explorador de ideas, esa sensación de tener creaciones sin número en tu cabeza. Y pensar que no te va a alcanzar la vida para darles forma a todas. Es abrumador. Para ilustrar este potencial oculto, Becker utiliza una comparación muy gráfica. Miriadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la Tierra sin encontrar fuerzas bastantes para salir a la superficie. Pero me da escalofrío solo de pensarlo. A mí también. Mm, Es con una olla a presión, ¿no? Sí, como si algo estuviera a punto de explotar. Exacto. Y ahí está la primera gran batalla que Becker nos presenta. Estas ideas, aunque no se puedan expresar, tienen un instinto de vida, una fuerza propia que las impulsa a veces a rebelarse y buscar la luz. Interesante, ¿verdad? Que las ideas mismas tengan esa fuerza. Totalmente. Pero claro, se encuentran con un muro enorme, el lenguaje. Becker describe un abismo entre el mundo de las ideas y el mundo de la forma que solo puede ser cruzado por la palabra. Pero aquí viene lo complicado. Jaja. La palabra a veces no está a la altura. Claro. Becker la describe como tímida y perezosa, incapaz de sostener el peso de las ideas. ¿Crees que eso sigue siendo un problema hoy en día, con todas las formas de comunicarnos que tenemos? Creo que sí. A veces la palabra se queda corta, ¿no? Totalmente. Ajá. Y el resultado es que las ideas se quedan mudas, sombrías e impotentes y regresan a ese antiguo marasmo, a ese letargo. Becker lo compara con hojas amarillas que levantó el remolino y que caen inertes cuando el viento se calma. Qué imagen tan triste, ¿no? Sí, es como si la fuerza de la idea se perdiera en el intento de expresarla. Y fíjate en esto que dice Becker. Él atribuye a estas sediciones de los rebeldes hijos de la imaginación sus fiebres, sus exaltaciones y sus abatimientos. Dice que la ciencia no puede explicar estas condiciones. O sea que esta lucha interna creativa le afecta físicamente. Exactamente. Es como si llevara una silenciosa tempestad de mi cabeza mientras camina entre la gente ajena a su tormento. Una carga invisible. Imagínate, explorador de ideas, llevar eso dentro. Y lo peor es que no para. Describe un matrimonio constante entre el insomnio y la fantasía, que no dejan de crear nuevas ideas. ¡Qué horror! Sí, estas ideas compiten por un espacio en su memoria como rachíticas plantas en un vivero, luchando por los pocos recursos que hay. Pobre Becker. Siente la urgencia de abrir paso a las aguas profundas de estas ideas antes de que rompan el dique impulsadas por una viva primavera interior. Es como una necesidad vital de liberar esa creatividad. ¿Crees que todos tenemos esa necesidad? Yo creo que sí. Es como una olla a presión que necesita liberar vapor. Exacto. Y en medio de esta lucha, Becker expresa un deseo, el de darles a sus creaciones una existencia digna. Sí, como si quisiera vestirlas con las mejores galas. Anhela escribir una maravillosa estrofa tejida de frases exquisitas, o cincelar la forma que ha de conteneros como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume. Es la aspiración del artista Becker. Totalmente. Pero se da cuenta de que es imposible. Y con resignación dice que tiene que conformarse con vestirlas con harapos para que al menos su desnudez no sea vergonzosa. Es una metáfora muy poderosa de las limitaciones del proceso creativo. Sí, a veces hay que aceptar que la obra final no será perfecta. Exacto. Y llega un punto en que la necesidad de expulsar estas ideas se vuelve urgente. Becker habla de sangrar el cuerpo y desahogar el cerebro, sintiéndose incapaz de contener tantos absurdos. Es como si la presión fuera insoportable. Entonces decide confiar estas ideas al papel. Las describe como estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa
o átomos dispersos de un mundo en embrión. Pequeños rastros de algo mucho más grande. Exacto. Y busca la paz en sus noches de insomnio y después de su muerte. No quiere que sus creaciones se conviertan en una pesadilla. Es como si quisiera exorcizar sus demonios internos. Y aquí es donde la línea entre la realidad y la imaginación empieza a desdibujarse para Becker. Su sentido común, esa barrera de los sueños, se debilita y le cuesta distinguir entre lo que ha soñado y lo que ha vivido. Interesante, ¿no? Esa confusión entre la fantasía y la realidad. Totalmente. Sus afectos se mezclan entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Sus recuerdos se vuelven un revoltijo de nombres, fechas y lugares reales e imaginarios. Un verdadero caos. Y decide acabar arrojándolos de la cabeza de una vez para siempre. Liberarse de ese peso. Exactamente. Finalmente, Becker desea que sus creaciones salgan al mundo del que nacieron y que permanezcan como un eco de sus vivencias, sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Un legado de su experiencia humana. Sí, contempla la muerte como el gran viaje y decide no llevar consigo este tesoro de oropeles y guiñapos que ha acumulado. Quiere partir con la mente despejada. En definitiva, en esta introducción sinfónica, Becker nos muestra la inmensidad de su mundo creativo y la lucha por plasmarlo en palabras. Un capítulo fundamental que marca el tono de rimas y leyendas y nos prepara para la riqueza emocional e imaginativa que encontraremos en sus páginas. Explorador de ideas, ¿te has sentido alguna vez abrumado por la cantidad de ideas que tienes en la cabeza? ¿Cómo lidias con la frustración de no poder expresarlas con la precisión que quisieras? La lucha de Becker nos recuerda que la creatividad a veces es un camino tortuoso, pero también profundamente humano, y reflexionar sobre ella nos ayuda a comprender mejor nuestra propia experiencia creativa.